penales. Bueno, no estoy con un estudio de doctorado. El tema que se nos ha asignado para esta oportunidad es específicamente el tema de culpabilidad. Se entiende que este viene a ser un diplomado sobre la teoría general del delito. Eso es lo que se nos ha informado. Entiendo que algunos de ustedes ya han estado asistiendo a los seminarios anteriores donde han desarrollado el tema de la conducta, el tema de la antipicidad, el tema de la antijuridicidad. Y algunos posiblemente estén viniendo recién a este seminario para poder desarrollar el tema de la culpabilidad. A efectos de que podamos entenderlo de manera adecuada, vamos a realizar como una pequeña introducción respecto a los elementos que le preceden a la culpabilidad. Cuando nosotros hablamos de delito, hay varios conceptos que vamos a escuchar, pero básicamente el concepto que siempre nos van a dar es que estamos frente a una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿cierto? Y que estos tres elementos, una vez que se configuren, acarrean consecuencias jurídicas. La principal consecuencia jurídica que un delito puede acarrear es la pena, ¿no? Y hay consecuencias accesorias como la reparación civil y la inhabilitación, entre otras. Entonces, cuando se habla de delito y decimos que es una conducta típica, antijurídica y culpable, estamos indicando de que estos elementos deben ir configurándose de manera progresiva. Es decir, primero deberíamos de indagar frente a un hecho si existe una conducta o no existe una conducta. Entonces, para eso hay criterios que estimo que ya los han estudiado. Luego de determinar si hay conducta o no, tenemos que establecer si esta es típica, es decir, si se subsume en una norma penal prohibitiva que está establecido en el Código Penal. Una vez realizado eso, hay que pasar al siguiente nivel de análisis, que implica la antijuridicidad, es decir, si esa conducta típica se opone o si contraviene o no el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Eso es en concreto. Ahora, una vez que ya estamos frente a una conducta típica y antijurídica, corresponde hacer el tercer nivel de análisis, es decir, si esa conducta es culpable. ¿Ya? Si es que es culpable, estamos frente a un delito. Si es delito, se justifica la imposición de una pena. ¿Por qué es importante la culpabilidad? La culpabilidad es considerado como un elemento legitimador de la acción del Estado para poder imponer una pena. Es decir, sin culpa no hay pena. Nosotros sabemos que la pena es una reacción, es una medida gravosa que el Estado impone al ciudadano que ha infringido una norma penal. Yo creo que a nadie le gustaría pues ser privado de su libertad ni siquiera un día, menos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o a cadena perpetua. Considero que a nadie le gustaría ser recluido en un penal de por vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pena privativa de la libertad, ya sea en menor o mayor intensidad, estamos hablando de una afectación de un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo justificamos pues que el Estado afecte ese derecho fundamental? Solamente con la culpabilidad. O sea, ahí vamos a desarrollar, por ejemplo, el tema de la necesidad de la pena y el tema del merecimiento de la pena. Ya son aspectos importantes que vamos a desarrollar. ¿Qué entendemos por culpabilidad? Antes de eso vamos a poner como atingencia que para el desarrollo de las diapositivas que al final se les van a facilitar, estamos utilizando específicamente 3 autores. Para nuestro derecho nacional, Abraham Montarias Nieto, estamos hablando del doctor Luis Miguel Abraham Montarias, ¿no? Donde tiene un manual sobre el derecho penal de manera muy didáctica, donde desarrolla la parte general de todos los elementos. También vamos a trabajar con el libro de Derecho Penal, parte general, del alemán Heinrich Jeschek, y también vamos a trabajar con el libro de Carlos Parma, Derecho Penal, parte general, autor argentino. Básicamente con los 3 autores vamos a ir centrándonos para poder tener pues por lo menos una idea uniforme de qué se entiende por culpabilidad. Abraham Montarias nos señala que la culpabilidad es la posibilidad de atribuir un hecho desvalorado a su autor.
indica que dentro de la teoría del delito, tanto en la tipicidad y la antijuricidad, se analiza el hecho, y en la culpabilidad se examina si se puede atribuir a la persona el hecho típico y antijurídico, derecho penal del acto. ¿Qué es lo que ese concepto nos informa? Primero, que para poder realizar el análisis de la culpabilidad, previamente ya debí de haber hecho o debí de haber realizado el análisis de si esa conducta es típica y antijurídica. Si he superado ese nivel de análisis, si estoy frente a una conducta típica y antijurídica, recién se me habilita o se me posibilita realizar este tercer nivel, que es la culpabilidad. A ver, como ejemplo podemos señalar, digamos que una persona en concreto, Marta, mata a su esposo, por así decirlo, Jorge. Tenemos un hecho, ¿correcto? Lo que tenemos que hacer es si existió una conducta por parte de Marta o no para poder matar a Jorge. Una conducta va a ser típica cuando ese hecho se subsuma en una norma penal. ¿Qué norma penal es el que subsume este hecho? El artículo 106 del Código Penal, ¿no? Que regule el tipo de manera genérica, ¿ya? De manera genérica. En realidad estaríamos hablando incluso del 107, donde hablamos del delito de parricidio, ¿ya? Pero más o menos tratemos de ponernos como un ejemplo genérico de que estamos ante un tipo, ¿ya?, de homicidio. Eso es lo real. Ahora, el tema de lo antijurídico, ¿qué implica? Implica de que si esa conducta que está subsumida en la norma penal ofende, contraviene o no el ordenamiento jurídico. Obviamente sí contraviene. ¿Qué ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico penal. Estamos. Entonces, si hemos analizado ya si esta persona cometió un delito, ¿no?, realizó una conducta típica, realizó una conducta que contraviene el ordenamiento jurídico, ahora nos pasa, o nos corresponde analizar ya en él mismo de manera concreta, primero, si era una persona imputable, ¿correcto? Si pudo comportarse de una forma diferente o no pudo comportarse de una forma diferente, y en base a esos parámetros, si le corresponde o no aplicarle una pena, ¿no? Si merece que se le aplique una pena. Ya, más o menos ese es el ámbito de la culpabilidad. Aquí el autor nos hace referencia de que cuando analizamos la tipicidad y la antijuricidad, nos estamos refiriendo al análisis del hecho. Y es cierto, cuando analizamos si esa conducta se subsume o no en una norma penal, si es antijurídico o no, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando el hecho, o sea, ¿no?, ese suceso, ¿no?, que se ha ocasionado en la realidad. Pero cuando vamos a analizar la culpabilidad, no nos vamos a centrar en el hecho, sino en el autor. Cuando vamos a hablar de la imputabilidad, cuando vamos a hablar de si a esta persona se le podía exigir una conducta distinta o no al momento de la realización del hecho, ¿en quién nos estamos centrando? En él, en el autor. Entonces, tipicidad y antijuricidad se centran en el análisis del hecho y la culpabilidad se centra en el análisis del sujeto, ¿no?, del autor en este caso. Esa podría ser, ¿no?, puede ser un aporte inicial. La culpabilidad tiene sus elementos. Los elementos son pues la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. En realidad el término más adecuado debe ser el tema de la capacidad de culpabilidad. Si una persona es capaz de ser culpable o no respecto de un hecho, ¿ya? Pero por tradición un poco más lo conocen como imputabilidad. En varios libros van a encontrar más como imputabilidad, ¿no?, como el primer elemento, pero en realidad la nomenclatura más adecuada debe ser el de capacidad de culpabilidad. El segundo elemento es el conocimiento o conciencia de la antijuricidad, y el tercer elemento es la exigibilidad de otra conducta. Si se dan cuenta, esos tres elementos que conforman la culpabilidad lo vamos a analizar no en un hecho, sino en el autor. Obviamente en el autor relacionado con un hecho, pero vamos a centrarnos más en él. Antes de pasar a los elementos de la culpabilidad, debemos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos pues que el derecho penal, que actualmente nosotros lo leemos o lo estudiamos, no ha sido pues tal como lo observamos desde un inicio.
ha surgido, ¿cierto?, en base a teorías, ha tenido su evolución y por ende ha tenido su concepto dependiendo de cada etapa, ¿no?, del desarrollo de la doctrina del derecho penal. Tal es así que cuando hablábamos antes de culpabilidad, tendríamos que referirnos a la teoría psicologista de la culpabilidad, que era propio del sistema causalista del derecho penal. Nosotros sabemos que el sistema causalista del derecho penal era un sistema naturalista. ¿Qué es lo que precisaba? Que en la realidad haya una modificación. Digamos, mataste a alguien, hay una modificación. ¿Quién es su autor? Tú. Bastaba esa constatación para decir que esa persona era responsable, por así decirlo, de la comisión de un delito y que merecía una pena. Entonces, ya con el sistema finalista no basta la constatación de una modificación en la realidad, sino vamos más allá, ¿no? Si esta persona tenía dolo, no tenía dolo, si actuó con culpa, no actuó con culpa. Eso es propio de la postura finalista. Entonces, dependiendo de cada etapa, de cada doctrina, se establecen también pues las teorías sobre la culpabilidad. En la teoría psicologista de la culpabilidad, por ejemplo, ¿qué es lo que prima? Prima básicamente el tema de si esta persona conocía o no de la prohibición de su conducta. Básicamente estamos hablando del dolo y de la culpa. Esos dos aspectos, por ejemplo, son propios de la teoría psicologista. Para que podamos tener un aspecto más central al respecto, por ejemplo, el autor Ricardo Núñez, en la teoría psicologista, para que más o menos nos ubiquemos, decía pues que él ve en la culpabilidad como una actitud anímica, jurídicamente reprochable al autor. Adiciona al contenido de la culpabilidad la voluntad de hacer o la falta de precaución y la libertad de decisión. Y para que podamos entender mejor, este autor, Osvaldo Duló, dice que el dolo y la culpa constituyen modos o formas calificantes de una acción abarcadas por la noción de culpabilidad en general. Es decir, la culpabilidad en la teoría psicologista estaba pues centrada básicamente a si esta persona quería o no quería, ¿no?, modificar esa realidad, o sea, cometer un delito, por decirlo en términos sencillos. Pero nosotros sabemos actualmente que ese querer o no querer ya no lo estudia la culpabilidad. ¿Quién lo estudia? Lo estudia la tipicidad, básicamente la tipicidad subjetiva. En el tipo subjetivo ya encontramos el dolo y la culpa. Fíjense que de acuerdo a la teoría psicologista, ¿dónde estaban ubicando al dolo y a la culpa? Estaban ubicando dentro del ámbito de la culpabilidad. ¿Me entienden? Entonces, prácticamente a eso se limitaba la teoría psicologista. Pero obviamente, como ha tenido cuestionamientos, apareció la teoría normativista de la culpabilidad. Dentro de la teoría normativista incluso todavía vamos a encontrar dos formas de normatividad, que se llama teoría de la normatividad compleja y teoría de la normatividad pura. ¿Ya? Cuando hablamos de la teoría de la normatividad compleja, estamos realizando prácticamente una mezcla, por así decirlo, entre la teoría psicologista y el tema de la exigibilidad de otra conducta. ¿Qué significa esto? De acuerdo a al jurista Mesger, indica pues que cuando hablamos de culpabilidad hay que seguir refiriéndonos a este tema del dolo y la culpa, ¿no?, al carácter anímico de la persona que está ejerciendo una conducta. Sin embargo, también hay que centrarnos en que si esta persona pudo comportarse de otra forma o no tuvo la posibilidad de comportarse de otra forma, ¿no? Ahí le agrega un elemento adicional, pero sin embargo viene a ser todavía pues una mezcla. Por eso se llama teoría compleja de la culpabilidad. Así, cuando hablamos de la teoría compleja de la culpabilidad, tendríamos los siguientes elementos. Mira,
estamos hablando de capacidad de imputabilidad, o sea, si esa persona puede ser imputable o no, del dolo o la culpa y la exigibilidad de otra conducta. Pero el dolo y la culpa sigue ahí, pese a que no debería estar ahí. Sin embargo, para la teoría normativista pura, prácticamente ya el dolo y la culpa no se pueden pues abarcar dentro de este ámbito del delito, sino es propio de la tipicidad subjetiva. Siendo así, sus elementos ya se reducirían a estos, que viene a ser la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, el conocimiento o conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Dentro de esos tres elementos no está el dolo. Se supone que el dolo o la culpa ya han sido objeto de análisis, ¿dónde? En la tipicidad. ¿Correcto? No es que en la culpabilidad desaparezcan, sino van a estar presentes. ¿Por qué? Porque obviamente se supone que estamos ante una conducta típica y antijurídica, por ende van a estar presentes. Sin embargo, vamos a pasar a otro nivel de análisis. Entonces, actualmente, de acuerdo a la teoría de la culpabilidad, estos serían los elementos que deben de estar presentes en una conducta para considerarlo delito. La capacidad de la culpabilidad, de acuerdo al jurista Yeschek, ahí señala, indica que es el primer elemento sobre el que descansa el juicio de culpabilidad. Indica que únicamente quien ha alcanzado una edad determinada y no padece graves anomalías psíquicas, posee el grado mínimo de capacidad de autodeterminación que es exigido por el ordenamiento jurídico para la responsabilidad penal. Entonces, cuando hablamos de capacidad de culpabilidad, ¿qué estamos indicando? Primero, si esa persona está en condiciones biológicas, ¿no?, y psicológicas, ¿para qué? Para que se le pueda atribuir una determinada conducta, o sea, penalmente hablando. Por ejemplo, una persona que padece de una anomalía psíquica no va a ser pues una persona imputable. Un menor de edad, a efectos penales, no es una persona imputable. ¿Me entienden? Entonces, estos aspectos, por ejemplo, de la imputabilidad, ¿dónde se analiza? Es en la culpabilidad. Cuando ustedes han analizado la tipicidad, en el dolo no analizas esto, ¿cierto? ¿El dolo cuál es? El dolo es la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo, en todo caso la conducta descrita en el elemento objetivo del tipo penal, ¿correcto? Que es muy diferente al tema de la imputabilidad. Y entonces, esto se analiza en la culpabilidad. ¿Qué aspectos importantes podemos tener con respecto a la imputabilidad? Primero, mira, su concepto, en primer lugar, nos conecta ¿con qué? Con la edad. De acuerdo a nuestro derecho penal peruano, ¿cuántos años tiene que tener mínimamente una persona para que responda penalmente? 18 años, ¿cierto? Tiene que ser mayor de edad. Si no es mayor de edad, no es una persona imputable. ¿Me entiendes? Puede ser una persona que ha ejercido una conducta, ya mató a alguien, o robó a alguien, violó a alguien, etc. Ya. ¿Su conducta encuadra en un artículo del Código Penal? Sí encuadra en un artículo del Código Penal. ¿Su conducta ofende al ordenamiento jurídico o no? Ofende al ordenamiento jurídico. Sin embargo, ¿esa persona es culpable? No. ¿Por qué? Porque no se le puede imputar por el tema de edad. O sea, no cumple, por así decirlo, con el primer elemento de la culpabilidad. Entonces, estamos frente a una conducta, nos guste o no, típica, antijurídica, pero no es culpable. ¿Me entienden? Entonces, si uno tiene un caso donde se está procesando, digamos, a un menor de edad, como si fuese un mayor de edad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tendrías que deducir tu excepción de improcedencia de acción, porque el hecho no constituye delito. ¿Por qué? Porque estaría atentando contra el tercer elemento, que vendría a ser la culpabilidad, específicamente el tema de la capacidad de culpabilidad. O sea, técnicamente habría que solicitarlo así, habría que postularlo así. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno realiza su teoría del caso, que últimamente tanto nos gusta hablar de eso, ¿cómo vas a hacer una teoría del caso sólida si no conoces adecuadamente la parte general del derecho penal? ¿Cómo yo puedo postular
que esa conducta no es típica, o no es antijurídica, o no es culpable. O sea, ¿de qué serviría, no, llenarnos la boca sobre teoría del caso, forma de postura, objeciones, hablar así, hablar asá, si no conocemos la parte sustancial que vendría a ser, ¿no?, la teoría general del delito, en este caso, estos elementos? Entonces, eso nos permite ¿a qué? A postularlo de manera técnica. Dice, si es menor de edad, opera una causa de exclusión de la culpabilidad. Yo creo que eso está claro. Indica que la capacidad de comprensión presupone cierto grado de desarrollo intelectual y madurez moral. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué la norma penal ha establecido en 18 años la edad para poder establecer si una persona puede ser imputable o no? Yo sé que sí nos hemos preguntado. ¿A qué se debe? Se debe a que se supone que esa persona ya tiene cierto grado de desarrollo intelectual y madurez moral para que pueda entender su comportamiento. Como ya tiene cierto grado de desarrollo moral e intelectual, pues se justifica que la imposición de una pena, de lo contrario no. Pero en la práctica, en realidad, puede que una persona de 18 años, 19 años o 20 años no sea lo suficientemente maduro, ¿correcto? Puede ser una persona irresponsable, puede ser una persona aventurera, una persona de que, no, por curiosidad hice esto, o sí, hemos robado en grupo, pero a modo de juego. Cuestiones que sí suceden, y si son abogados, algunas veces ya se habrán topado con ese tipo de justificaciones. Pero para eso, ¿qué existe? Existe pues una imputación restringida, ¿no?, entre 18 y 21 años. ¿Pero en qué se justifica? En el tema del desarrollo intelectual y madurez moral, que prácticamente nos va a indicar si existe capacidad de comprensión, ¿no?, respecto de su conducta o no, del que está ejecutando la conducta. Entonces, ese viene a ser, en cierta forma, el fundamento. Doctor, una consulta. Hubo casos en que sí se han sentenciado personas menores de 18 años con 17. En ese caso, doctor, sí tendría que proceder la improcedencia de acción. Mira, cuando una persona puede ser que un hecho concurran mayores de edad y menores de edad, ¿no?, en la ejecución de un hecho. En este caso el tratamiento es sencillo. A los mayores de edad se les somete al proceso penal común y a los menores de edad se les procesa de acuerdo a la ley del menor infractor, claro, sí, que es lo que le corresponde. Si no advierte que un menor de edad está siendo procesado como si fuese culpable, se tiene que deducir la excepción de improcedencia de acción. Es así de sencillo. Hubo un caso, doctor, que se enteraron. Claro, si es que eso sucede, o en todo caso, es por eso que siempre se individualiza a la persona que está siendo procesada. Es por eso que el mismo Código Procesal Penal, cuando alguien va a hacer una acusación o va a formalizar, establece cuáles son los datos que tienen que consignar respecto de la persona. En cuanto a plazos, doctor, ¿cómo se cuenta? Porque digamos que está a punto de cumplir 18, tiene 17 años y 11 meses. No, es normal. Si nació el 15 de abril del 2005, digamos, ¿cómo se cuenta? El 15 de abril del 2006, 2007, 2008, se tiene que cumplir. Hay casos donde van a estar al límite. Así sea por un día que no haya cumplido los 18 años, prácticamente no es mayor de edad y no le puedes imputar esa conducta, nos guste o no nos guste. Igual, no. Ahora, antes de terminar, de pasar esa situación, por ejemplo, a veces lo que ha estado causando un poco tal vez no discusión, pero tal vez de polémica, ha sido el hecho de que últimamente se ven personas delinquiendo de 15, 16 años, 17 años, que posiblemente pueden ser muy conscientes de sus actos, ¿no?, que tienen la madurez mental y también pues tienen el desarrollo intelectual suficiente. Por ejemplo, en Alemania, no conozco la normativa propiamente, pero de acuerdo al autor que hemos consultado, a Jeschek, indica que desde los 14 años, ya prácticamente, ya se puede analizar si esa persona podría ser imputable o no, de acuerdo a las circunstancias concretas. Pero esas circunstancias concretas debieron ser objeto, se entiende, de postulación y objeto de prueba.
¿no? Pero en nuestro país no hay esa situación. Sí, Doctor, antes de la instalación de la Constituyente de 1979, se determinaba mayor de edad quienes tenían más de 21 años de edad. Luego se considera mayor de edad quienes superan los 18 años de edad. Hoy el índice de delincuencia ha superado, se ha incrementado enormemente. Lo que usted manifiesta razonablemente, en Alemania se consideran imputables aquellos menores o ya mayores de 14 años que han cumplido, pero razonablemente frente a la situación que se vive, no se ve una instancia del Estado que pueda hacer una evaluación del tema que se ve como criterio regulador, que es el tema biológico y psicológico en las personas menores que, amparados en el Código de Menores, delinquen. Si bien es cierto de que debería haber una instancia que regule esto, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, no se miden los temas de imputabilidad por edad, se miden los delitos por la comisión misma. Hay menores de edad de 10, 12 años que han sido condenados a cadena perpetua y pena de muerte. Si bien es cierto que en Estados Unidos cada estado tiene una determinada norma que lo regula, es increíble que nosotros aún todavía no teniendo un índice en el cual el grado de delitos que se están cometiendo entre menores de 14 años y menores de 18 años se ha incrementado casi un 200%. Entonces ya no justifica ahí el tema biológico, psicológico, considerando incluso que antiguamente, después de la década de los 60, era regular verle a un estudiante no menor de 20 años acabar la secundaria. Hoy a un alumno de 15 años, 16 años está acabando el colegio, ya se está preparando para la universidad. Y es consciente, porque ya tiene desarrollo biológico y psicológico mucho más, porque ha superado ya un nivel secundario. Y a esto tendríamos que agregar que, amparado, reitero, en el Código de Menores, ya es el tema ya social, ¿no? Son de padres disparejos, familias humildes, de mucha pobreza, pero se debe ver un criterio mayor que es el bien de control a la sociedad, beneficio a la sociedad, y hoy ya nos está dando esto. No sé si ustedes acá en Ayacucho, a través del colegio, tienen de repente reuniones para ver si estas pueden ser revisadas y obviamente se modifiquen este tema del tema de las edades y la imputabilidad de quienes cometen delitos. Miren, gracias. Al respecto, precisamente en cualquier doctrina, en cualquier teoría de los que se van a estudiar sobre la culpabilidad, no vamos a encontrar que se haya negado la necesidad de este elemento del delito. Habrá habido confusiones respecto a su configuración, sobre su contenido, pero nadie ha llegado a decir que la culpabilidad no es necesaria. ¿Por qué? Porque en realidad es este elemento el que justifica la imposición de la pena. Si no existiría este elemento, no podríamos medir, primero, si una persona en concreto merece ser penada o no. Y en segundo tramo, no sabríamos si es que va a ser necesaria una pena o no. Puede existir casos donde sí merezca, ya merece, ha cometido una conducta, merece ser penado, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque no va a ayudar a su resocialización, ¿no? Porque puede ser que su nivel de culpabilidad no sea grave. Entonces, hay esos dos elementos que se establecen. En un menor de edad, digamos uno de 8 o 10 años, ¿cómo podríamos establecer, por ejemplo, si merece una pena o no merece una pena? Si es que es necesaria o no necesaria una pena. Si en realidad estos elementos tienen que ser analizados de manera estrictamente técnica. Lo que el colega señala es cierto. Actualmente hay una preocupación por el tema de la inseguridad. Hay sicarios de 15 años, hay sicarios de 14 años, hay sicarios de 16 años. Y muchas veces nosotros también decimos, oye, pero en todo caso bajemos, ¿no? El baremo, y que sea de 14 para arriba o de 16 para arriba.
Sin embargo, tendría que existir en este caso un proyecto de ley, ¿no?, que se convierte en ley posteriormente y que habilite a realizar ese tipo de acciones. Solamente para una idea, doctor, disculpe, porque hoy día las bandas criminales y organizaciones están utilizando a menores de 18 años por este tema de la inimputabilidad, y justamente ya quienes tienen criterio de hacerlo 17 años con 8 meses, con 9 meses, o sea, al borde o límite ya de ser responsable por el delito, ¿no? Sí, es entendible la situación. Miren, por eso yo cuando, para este seminario, cuando revisaba al autor Yeshek, a quien les estoy haciendo referencia, y hacía referencia que en el país, o sea, de acuerdo a su legislación, ya hay esa posibilidad de analizar, pero de acuerdo a la situación concreta, ¿no? Si uno de 14, digamos, entre 18, de acuerdo a una situación concreta, ya cumple con esta situación del desarrollo intelectual y madurez moral. Si esa persona prácticamente ya entiende, ¿no?, la antijuricidad de su conducta, si esta persona podía actuar de otra manera y simplemente no le dio la gana de hacerlo y actuó de esa forma, de esa forma vejatoria, ¿me entienden? Entonces, hay la posibilidad, como dicen en ese país, de hacer ese análisis, pero de acuerdo a cada situación concreta. Si lo bajamos a 14, no siempre se va a aplicar, ¿cierto? Y si existiera esa norma, como en Alemania, definitivamente no se tendría que partir solamente, a mi criterio, de un análisis del juez, sino tendríamos que incluso sustentarnos en pericias, ¿no?, psicológicas que informen de que esa persona ya tiene esas características. Entonces, pero es un tema tal vez que válido la observación del colega, que podría ser materia de análisis e incluso pues podría ser materia de un proyecto de ley que así tendría que ser postulado a efectos pues de darle cierta salida a esta situación que es real, que prácticamente se valen las organizaciones criminales de menores de edad para la comisión de delitos. El tema de Gringacho creo que ha sido el ejemplo más sonado últimamente, gatillero, ¿no?, ese sicario, pero no se le puede procesar pues como un mayor de edad. Y yo sé que muchas personas dicen, oye, pero esta persona ya hay desarrollo intelectual, hay madurez moral, vulgarmente hablando, le llega altamente la norma, sabe que está prohibido y lo hace, ¿me entienden? Con una norma de ese tipo posiblemente tendría que hacerse un análisis pormenorizado y aplicarle pues la pena que corresponde, ¿no? Pero actualmente este es el parámetro. Prosiguiendo, indica que la imputabilidad es motivabilidad normal del sujeto respecto de la norma. O sea, tiene que ver con eso, si se motiva o no con lo que dice la norma. La norma que dice, el que mata a otro será sancionado, ¿correcto? Entonces, si la norma dice, yo no debo matar a otro, ¿estoy motivándome o no me estoy motivando de acuerdo a esa norma? Eso va a depender de varios factores. Uno de esos primeros factores viene a ser la imputabilidad. Los criterios reguladores para la imputabilidad son el biológico, el psicológico y el mixto, como lo vamos a ir viendo. En las causas de la inimputabilidad o la falta de capacidad para el tema de la falta de capacidad de culpabilidad, el primero vienen a ser las causas biológicas, que estrictamente viene a ser la edad. No es algo que se puede constatar en la realidad de manera objetiva. Pero hay causas mixtas. En estas causas mixtas se parte de un supuesto objetivamente aprensible, señala. ¿Cuál es? La anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia y la alteración de la percepción. Debe existir una relación causal entre ellos y el comportamiento realizado. Debe ser el factor determinante sobre la capacidad de entendimiento o acción del sujeto. ¿Qué significa esto? Primero tendríamos que determinar si existen esos factores o no, si existe anomalía psíquica, si existe grave alteración de la conciencia y si existe alteración de la percepción, ¿correcto? Pero no basta, o sea, no se agota con el análisis de eso, sino tendríamos que realizar un segundo nivel de análisis, que consiste en que si estos hechos son los que han incidido, ¿no?, de manera directa en la generación de ese hecho, es decir, si mató, si lesionó, etc., ese sujeto de manera directa, teniendo como causa esos factores.
Porque puede ser que sí tenga anomalía psíquica, haya cierta alteración de la conciencia o de la percepción, pero no es el factor determinante de su comportamiento. Si no es así, no opera la inimputabilidad, pero si es que sí se comprueba eso, sí operaría. ¿Qué entendemos por anomalía psíquica? Antes de eso, los que han traído su código, eso lo encontramos en el derecho peruano, ahí indica en el artículo 20, numeral 1, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? Por anomalía psíquica entendemos el trastorno general y persistente de las funciones psíquicas, cuyas causas patológicas impiden la adaptación lógica y activa de las normas del medio ambiente. Podemos mencionar, ahí tienen la oligofrenia profunda, viene a ser en el tema de la idiotez, imbecilidad, debilidad mental, la paranoia, la esquizofrenia, la demencia senil, la demencia arteriosclerótica, los estados psicopáticos, neuróticos y otros. Puede impedir al individuo comprender la ilicitud de sus facultades mentales o determinar su conducta conforme a ese conocimiento, sus facultades volitivas. Esto, de acuerdo a nuestro autor Bramont Arias, en eso consistiría el tema de la anomalía psíquica. Si se fijan un poco, cuando hablamos de anomalía psíquica y hacemos referencia a esos aspectos, son pues aspectos patológicos. Esos aspectos patológicos, por lo general, en realidad ni siquiera por lo general, no son temporales, son estables. No es pues estable el tema, no es temporal el tema de la demencia senil, el tema de la esquizofrenia, la debilidad mental, o sea, son aspectos que tienen cierta duración en cuanto al tiempo. ¿Ya? No son no dependen de un lapso mínimo, como vamos a ver con otros aspectos. Entonces, si yo acredito en un proceso que la persona que está siendo sometida a la misma padece de esto, ¿estaríamos frente a una persona que es imputable? No, pues, no tiene capacidad de culpabilidad. Entonces, ese caso simplemente debería pues de sobreseerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe delito por la falta de este elemento. No sé si se recuerdan aquí en Ayacucho, había una señora que le había quitado la vida a su mamá. ¿Se acuerdan? Conjuntamente con su hermano, haciendo un rito satánico, señalaban, y que le han dado su prisión preventiva, lo han llevado al penal y se ha suicidado en el penal. Entonces prácticamente esa persona ya no vive. Las personas o los abogados que hemos observado desde afuera ese caso, yo particularmente dije no, pero antes de dictarle la prisión preventiva, no creo que sea muy difícil, por lo menos evalúen, porque no es una conducta normal. A la persona se le vio por los medios de comunicación, hablaba una serie de sandeces y se le veía visiblemente pues que no tenía una conducta del común. Siendo así, posiblemente pues haya sido alguien que padeció de una anomalía psíquica. A mi criterio, ahí por ejemplo la fiscal hizo mal en requerir una prisión preventiva sin haber descartado ese aspecto. La defensa técnica, en este caso me parece que fue un abogado de oficio, hizo mal en no postular, por lo menos en no solicitar que se descarte esta situación. Porque valgan verdades, para una prisión preventiva que se requieren graves y fundados elementos de convicción de la concurrencia del delito. Y ahí no está mal, no está prohibido, más bien debe de realizarse, debió de analizarse el tema de la imputabilidad de esa persona. Si había grave y fundado elemento de convicción que acreditaba que era una conducta típica antijurídica y que era culpable. No se hizo. Entonces, en casos como esos, nosotros podemos recurrir a este tipo de situaciones. Pero obviamente debe tener un respaldo médico. Otro aspecto viene a ser la grave alteración de la conciencia. Dice, se caracteriza y se diferencia de la anomalía psíquica en la brevedad de su duración. ¿No? Lógico. Lo anterior es un poco más estable, pero cuando hablamos de grave alteración de la conciencia, no, su duración es menor. Indica, por ello dicen que no es patológico, siendo un estímulo exterior el que perturba el estado psíquico del sujeto, ya sea una situación o ingesta de alguna sustancia.
debe ser de tal intensidad que al momento de actuar impide comprender el injusto del hecho o actuar según esa comprensión. Se altera la estructura motivacional del afectado. La grave ya no es consciente de sus actos. Entonces, el tema es, aquí en concreto, cómo medir esa grave alteración de la conciencia en un estado de embriaguez. Ya está establecido, ya sabemos cuando estamos frente a un estado de ebriedad, ¿no? Cuando estamos frente a un estado letárgico de ebriedad, cuando estamos frente a una grave alteración de la conciencia, que vendría a ser prácticamente de 2.5 para arriba. Ahora, esto es importante. Aquí hay que tener en cuenta que en la grave alteración de la conciencia no debe ser imputable a su autor. Ahí se habla del actio liberae in causa. ¿Qué sucede? Hay personas que se ponen adrede en estado de grave alteración de la conciencia con la finalidad de ¿qué? De cometer un delito, por ejemplo. Como quien dice, voy a animarme antes de robar, ¿no? Se da el caso. O hay situaciones como muchas veces tal vez ustedes han encontrado, nosotros somos de la gente de esta zona de la sierra, cuando las personas tienen riñas personales, ¿qué es lo que hacen? Yo por lo menos he escuchado donde dicen, lo voy a hacer, ¿no? Le voy a hacer tomar, ¿no? Obviamente él también va a tomar y ahí le voy a, ¿no? Le voy a pegar. Como dicen quechua, sin que cachispam, ¿no? Y sin que guspam, supeninta para chisa. ¿Qué significa? Tomando, le voy a pegar. ¿Qué está pasando en ese caso? En ese caso se está poniendo en ese estado, ¿para qué? Para poder lesionar un bien jurídico. Siendo así, ¿se le puede aplicar la grave alteración de la conciencia? No se le aplica. ¿Por qué? Porque le es imputable a su autor. Él lo está generando. ¿Ya? Entonces, esos aspectos son importantes. Por ejemplo, nosotros debemos establecer lo siguiente. Hay casos donde una persona puede cometer un delito y no se recuerda. Si no se recuerda, ¿qué es lo que te está diciendo? Doctor, posiblemente pues he estado en grave alteración de la conciencia, y si no es grave alteración de la conciencia, en un estado letárgico de ebriedad, o tal vez se ha drogado, etcétera, o tal vez por una situación de... Hay gente que pierde el control rápidamente, por el tema de la ira te bloquea. Entonces, todos esos aspectos, ¿qué tipo de tratamiento deben merecer? El abogado debe de pensar rápidamente, y en este tipo de casos, dosaje. A veces mal hace el abogado, creo yo, en pensar de que no, si estabas tomado va a ser peor, si estabas no ebrio, que esto, que el otro, cuando en realidad tiene que operar con una causa de inimputabilidad, ya sea total o tiene que reducirse o restringir en este caso para atenuar la pena. Siempre y cuando no se acredite que eso le es imputable a su autor. Puede darse el caso de que tú estés en un lugar en concreto, tú estés bebiendo, llega alguna persona con quien simplemente no te llevas bien. Es ciertamente previsible que si sigues ingiriendo alcohol vas a terminar, ¿no?, peleando, en todo caso lesionando. Si es que se dan ese tipo de casos, por ejemplo, hay esa posibilidad de que tú estés preveyendo de que ese resultado se pueda dar, tampoco te puedes beneficiar por la grave alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque le sigue siendo imputable a su autor. ¿Entienden? Entonces, estos casos tienen que postularse de esta forma. Yo sé que algunos de ustedes incluso han revisado esta situación de la emoción violenta. ¿Cómo una persona cae en emoción violenta? Cuando nosotros vamos a realizar una conducta, lo pensamos pues, racionalmente. Decimos, voy a hacerlo de esta manera, de esta forma, de cual forma. No necesitamos planificar, incluso la planificación se da en el acto. Cuando yo te digo, oye Jorge, tráeme un lapicero, no vas a decir, ¿cómo voy a traer un lapicero? No, vas, buscas y lo traes. La conducta es así. Cuando alguien te está ofendiendo, vas y lo agredes, no necesitas planificar, ahí está, pero hay un proceso racional. En cambio, cuando estamos frente a una emoción violenta, el sistema neurovegetativo se manifiesta de manera directa y no hay proceso
racional. La emoción violenta, ¿por qué aspectos se pueden generar? No es pues el ejemplo clásico de que encuentras a tu pareja pues, ¿no? En plena situación con otro y reacciona, ¿no? Ese es el ejemplo clásico que nos dan. La ira en extremo también genera emoción violenta. Siempre sería bueno que revisen algún libro de psiquiatría forense donde ¿no? van a encontrar de qué formas se puede incurrir en esta emoción violenta. ¿Por qué? Porque va a haber casos donde efectivamente van a venir y les van a decir no recuerdo o recuerdo parcialmente, o cuando no me di cuenta ya estaba con el resultado ahí. ¿Qué significa? Que existe una grave alteración de las conciencias. Como dice ahí, ya sea por una situación ¿no? externa o por una ingesta de alguna sustancia. Entonces, cuando hay esas situaciones, no estamos en el ámbito de la tipicidad ni la antitipicidad, sino estamos en el ámbito de la culpabilidad. ¿Ya? No hay que salirse de eso. ¿Sí? Grave alteración de la percepción. Esto surge cuando el sujeto tiene alterada gravemente su concepto de la realidad normativa y por ello no puede autorregular su comportamiento de acuerdo con el mensaje normativo. Tiene carácter biológico y psicológico. Este tema de la percepción también puede suceder por el tema de la ingesta de sustancias externas, como lo estamos viendo en la grave alteración de la conciencia, pero aquí básicamente es un tema de percepción, ¿no? De que no, la realidad normativa no está siendo adecuadamente, no la realidad fáctica, no el hecho que estoy viendo, sino el mandamiento de la norma. O sea, prácticamente no lo estoy aprendiendo correctamente, o tengo cierta alteración. Por eso dice tiene carácter biológico y psicológico. Cuando hablamos de las causas que atenúan la capacidad de culpabilidad, tenemos eximente incompleta e imputabilidad restringida. Los que han traído su código, revisen el artículo 21 del Código Penal, que habla de eximente incompleta, y el artículo 22 del Código Penal, que habla de imputabilidad restringida. Conviene leer, dice, aquí no se trata del poco claro escalón intermedio de la semi-imputabilidad a caballo entre la plena responsabilidad penal y la incapacidad de culpabilidad. Antes bien, el autor tiene tal aptitud, sin embargo, a causa de la limitación de su capacidad de comprensión o autocontrol, la pena puede ser atenuada. A ver, en este caso, esto queda a criterio del juzgador. ¿Ya? No es que el juzgador esté obligado a rebajarte la pena, sino puede, dice la norma. Cuando dice puede, lo deja en el ámbito de su facultad. De acuerdo a cada caso, verá pues el juez, de si no opera, digamos, una grave alteración de la conciencia fuerte, digamos, ¿no? Esta persona, bueno, sí ha tenido alterada la conciencia, pero no ha sido de manera absoluta. Pudo, ¿no? Pudo tal vez comportarse de otra manera, o sea, hay una cierta posibilidad, no se configura como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, pues, atenúa la pena. Si ustedes se dan cuenta hasta aquí, nos estamos entendiendo correctamente, ¿por qué hacemos mucha referencia a la pena? Porque precisamente la culpabilidad sirve para eso, para ver si una persona merece una pena o no merece una pena, si hay necesidad de imponerle una pena o no hay necesidad de imponerle una pena. ¿Qué hacemos con una persona que sufrió grave alteración de la conciencia y por eso pues generó un hecho típico y antijurídico, pero en sus cabales no sería capaz de cometer un delito? ¿Hay necesidad de pena? ¿Qué? ¿Vamos a resocializarlo? ¿Me entienden? Entonces, la necesidad de la pena, ¿para qué es? Para que esta persona sea resocializada. Pero si esta persona, sin propia culpa, cae en un estado de grave alteración de la conciencia y así comete una conducta típica y antijurídica, entonces vamos a decir, ¿merece la pena? Tal vez, pero es necesaria la pena, pero esta persona pues es intachable, nunca ha hecho tal, y por último, ¿no? Si estaría sereno, nunca hubiese cometido ese hecho. Entonces todos esos aspectos se analizan de acuerdo a nuestro sistema penal. Es por eso que estamos hablando de la grave alteración de la percepción, grave alteración de la conciencia, básicamente en ese tipo de conductas. Entonces, terminamos con el primer elemento de la culpabilidad, que vendría a ser la
imputabilidad, ¿no? Así se le conoce generalmente, pero para nosotros, si queremos ser un poco más coherentes, llamémoslo capacidad de culpabilidad. ¿Cómo va a ser imputable a alguien que no es capaz prácticamente de ser culpable, ¿no? Por el tema de la edad, por el tema de la cuestión biológica, por el tema de la grave alteración de la conciencia o por la alteración de la percepción? Esos son los aspectos que tienen que analizarse en la imputabilidad. Ahora, viene el segundo elemento de la culpabilidad, que viene a ser la conciencia de la antijuricidad. ¿En qué consiste esto? Indica, solo puede actuar culpablemente quien puede darse cuenta que su comportamiento está prohibido. O sea, tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Hay un ordenamiento jurídico en cada país, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ese ordenamiento jurídico, yo voy a saber, pues, no, llevarme un libro está mal, puedo decirlo, ¿cierto? Llevarme un libro es delito, ya. Matar a alguien es delito, ultrajar a alguien es delito. ¿Por qué? Porque son conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico. Aquí no se habla de una norma penal en concreto, no es que yo tenga que conocer que existe una norma penal en concreto, sino si el ordenamiento jurídico en global lo prohíbe o no lo prohíbe. Entonces, esto es básico. Solamente puede actuar culpablemente quien puede darse cuenta que su comportamiento está prohibido. Para que una persona se dé cuenta que su comportamiento está prohibido, ¿qué debe saber previamente? Que hay un ordenamiento jurídico que lo prohíbe. El conocimiento de la ilicitud es un requisito para la plena culpabilidad, siempre que sea invencible. Bueno, aquí vamos a ver sobre la vencibilidad e invencibilidad, pero más adelante. Para el objeto de la conciencia de la ilicitud es suficiente con que el autor sepa que su comportamiento contradice las exigencias del orden comunitario y que por ello está jurídicamente prohibido. Basta el conocimiento de la antijuricidad material. Por eso les decía, no es necesario saber que existe un artículo del Código Penal en específico que me prohíbe una conducta, sino todo el ordenamiento jurídico. Por eso hablamos de antijuricidad material. También eso ya lo han estudiado. No interesa si el sujeto está convencido de la utilidad de su comportamiento. Cuando hablamos de conciencia de la antijuricidad, vamos a hablar de errores. Y uno de esos errores viene a ser el error de prohibición. El error de prohibición, que yo sé que muchos de ustedes lo han estudiado y lo han escuchado, ¿dónde se analiza? Se analiza en la culpabilidad. Si existe un error de prohibición, diremos pues que la conducta no es delito. ¿Por qué? Porque no concurre la culpabilidad, porque opera un error de prohibición. ¿En qué consiste? Esto está regulado en el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal. En nuestro Código Penal peruano está en el segundo párrafo del artículo 14. De acuerdo a Yeshek, es la equivocación acerca de la antijuricidad del hecho. El autor sabe lo que hace, pero cree erróneamente que está permitido. Dice, el error de prohibición puede referirse sobre la existencia de una norma prohibitiva o la existencia, límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación o causa exculpante, ¿no? Error de prohibición indirecto, también lo vamos a ver. E indica que el error de prohibición puede ser vencible cuando actuando con la mayor diligencia se pudo salir del error, e invencible cuando es imposible escapar a este. Aquí lo vamos a desarrollar. Tenemos supuestos del error de prohibición, que básicamente son tres. Puede existir un error sobre la norma de prohibición. Dice, el sujeto obra en la creencia errada de que su acción no está prohibida por el ordenamiento jurídico. Esto sucede con respecto a los extranjeros que salen de su país, ¿no? Es el ejemplo típico, ¿no? Nosotros en el Perú más o menos conocemos qué conductas están prohibidas. En Latinoamérica también, ¿no? Porque nuestros códigos penales van por ahí, porque hay código penal tipo para Latinoamérica también. O sea, no existe todavía aprobado, pero hay proyectos. Pero ándate a Europa o ándate a otro país o ellos que vengan aquí. Yo les aseguro que ustedes ni siquiera conocen todos los artículos del Código Penal donde están las normas prohibitivas. Incluso se van a llevar una sorpresa al encontrar que hay normas que regulan, que sancionan conductas como delito que ni siquiera son pensables.
Si en nuestro caso sucede eso, porque no creo que hayan leído el Código Penal de inicio a fin, entonces, ¿qué va a pasar con los extranjeros? Puede que vengan al país, no realicen una conducta que allá puede ser tolerable o permitido, pero aquí es delito. Entonces, si eso sucediera, o nos sucediera a nosotros, dependiendo de su derecho, estaríamos frente a un error de prohibición. ¿Por qué? Porque es una conducta típica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay una norma que lo prohíbe. Es antijurídica, ofende al ordenamiento jurídico. Esa persona es imputable. No tiene anomalía psíquica, no tiene grave alteración de la conciencia, no tiene grave alteración de la percepción. Pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene conciencia de la antijuricidad de su comportamiento. Ahí viene el error. ¿Por qué? Porque no conoce o tiene un error sobre la norma de prohibición. Él actúa pensando que esa conducta que está realizando está permitida. Entonces, si uno asesora un caso de esta naturaleza, ¿dónde tiene que ubicar su análisis? Aquí. ¿O alguien aquí puede decir que la conducta realizada por ese extranjero, que se ha confundido, se ha equivocado, no es típica? Sí es típica, es antijurídica. Ese extranjero es imputable, tiene más de 18 años, biológicamente está bien, psicológicamente está bien. ¿Dónde está el tema? Está en la conciencia de la antijuricidad. Entonces, si se dan cuenta, el análisis siempre es progresivo, gradual. Puede haber un error sobre el permiso. En este caso, el sujeto cree que la ley permite su conducta. Por ejemplo, en la eutanasia, cree que basta con el consentimiento del solicitante. Si ustedes revisan el tipo penal de eutanasia, no basta el consentimiento, sino te pone otra condición sobre el nivel, ¿no?, de sufrimiento, ¿no?, intolerable de la persona que te está pidiendo. Entonces, ¿qué elementos se requieren? Se requieren dos, pero tal vez esta persona considera o cree que basta el primero. Entonces, error sobre el permiso. ¿Por qué lo has hecho? Estaba mal, estaba sufriendo, me han pedido que le quite la vida. Sin embargo, no concurre el segundo elemento. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías hacer a efectos de que no se le procese por homicidio? Habría que postular esto, que existe un error sobre el permiso. O este ejemplo clásico, el propietario cree tener derecho a desalojar al inquilino que no paga. ¿Qué se hace con el inquilino que no paga? ¿O qué se debe hacer? No lo vas a botar a patadas. Le manda su carta notarial y le inicia su proceso penal su proceso civil, mejor dicho, por desalojo, ¿no?, por vencimiento de contrato, qué sé yo. Pero ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que acudir al órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar la justicia por tu propia mano. Pero puede haber propietarios, y en realidad hay, no sé, los que son abogados ya han asesorado casos, vienen y te preguntan, pero doctor, ¿por qué no lo puedo sacar? Yo soy el propietario, si es mi casa. Es más, ya vienen cuando ya lo han votado. Todas sus cosas están en la calle, doctor, lo he votado prácticamente, ya que se largue, por último que no me paguen. Ah, no, usurpación. ¿No? Yo soy poseedor, por más que seas propietario no me puedes votar haciendo usurpación. ¿Y qué haces como abogado? Tendrás que acudir al error de prohibición porque existe un error sobre el permiso respecto a tu patrocinio. Entonces, ¿dónde se analiza esto? Se analiza en la culpabilidad. Porque sí, hay una conducta que ha desplegado, es una conducta subsumible en el tipo penal, es antijurídica, ofende al ordenamiento jurídico. Ese propietario es imputable. Pero ¿qué existe? Existe un error, ¿no?, sobre su conciencia, sobre la antijuricidad de su conducta. Hay que analizarlo acá. Existe también error de tipo permisivo. Aquí el sujeto admite falsamente una justificación que no está dada. En este caso nos encontramos sobre algunos de los supuestos típicos de una causa de justificación o causa exculpante reconocida. Mire, el ejemplo que pone Bramont Arias es el siguiente, ¿no? Tú falsamente te puedes representar que te quieren agredir, ¿ya? Digamos, estás en tu puesto, es de noche, San Juan de Lurigancho, estás cerrando todo viene todo un grupo de personas, o digamos una manchita, como quien dice. Se representa el sujeto, ¿qué? Una agresión,
ilegítima, que viene a ser uno de los supuestos de la legítima defensa. ¿Y qué es lo que hace? Dispara. Entonces, aquí lo que nos dice es puede haber un error de tipo penal, alteración de la conciencia, no defensa, o cree que está actuando, ejerciendo cualquier causa de justificación, pero en realidad no es así. Puede que no hayan sido eso, terminan siendo sus amigos, están viniendo a invitarlo a cenar o a comer. Pues aquí donde viene el error, viene a centrarse sobre el tipo permisivo. Entonces, estos aspectos deben ser abordados dentro de la culpabilidad. Ahora bien, en nuestro país nosotros tenemos un interesante artículo 15 del Código Penal que habla del error culturalmente condicionado. Por ejemplo, esto difícilmente va a ser desarrollado pues, por los europeos, ¿no? Porque básicamente no tienen ese problema, pero en los países latinoamericanos, específicamente en el Perú, como es pluricultural, sí existen estos problemas. Por ejemplo, Argentina lo tiene, y de verdad, definitivamente, el doctor Zaffaroni escribe bastante sobre el error culturalmente condicionado. ¿En qué consiste? Surge cuando el sujeto, si bien conoce o ha tenido la posibilidad de conocer la prohibición de la conducta y su carácter injustificado, no lo acepta. O sea, sabe que el ordenamiento jurídico prohíbe esa conducta, pero él nos indica lo siguiente. Artículo 20, inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal, el numeral 5, dice, el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. No procede esta exención si el agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias, especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. Este inciso 5, conforme lo han podido escuchar, es el que regula el estado de necesidad exculpante. ¿Qué dice? Es la situación de peligro de un bien jurídico propio o ajeno. ¿Qué bienes jurídicos señala? Vida, integridad corporal y libertad. Si estamos frente a cualquier otro bien jurídico, no opera. Opera solamente frente a esos tres bienes jurídicos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a leer el Código Penal, no agotarnos ahí, ¿no? Leemos el Código Penal, la jurisprudencia, la doctrina, pero siempre el Código Penal. ¿Por qué? Porque es esa la descripción que tiene que encajar en un caso concreto para poder invocar esta causa exculpante. Digamos, el patrimonio está de por medio. ¿Operaría? No opera. ¿Por qué? Porque opera cuando está en peligro la vida, la integridad corporal y la libertad. Solamente tres bienes jurídicos. Cualquier otro bien jurídico no es amparable por este artículo. Dice, en que aparece como inminente la producción de un mal grave, que es inevitable sin producir la lesión o con una lesión de menor gravedad de los bienes jurídicos de otras personas o sin infringir su deber. Ese es el concepto del profesor Cerezo Mir. Dice, el estado de necesidad exculpante se puede dar sobre la vida, la integridad corporal o la libertad. El autor actúa con voluntad de salvación y bajo la presión de una situación motivacional extraordinaria. Vamos a comentar después, ¿ya? Este estado de necesidad exculpante tiene dos supuestos. Debe existir una situación de necesidad y debe existir una acción necesaria. La situación de necesidad supone una situación de peligro actual. O sea, el peligro tiene que ser actual, presente. No es que ya pasó. Que puede provenir de las fuerzas de la naturaleza o provocado por terceras personas. O sea, no necesariamente, eso hay que tenerlo en cuenta, no necesariamente proviene de una tercera persona que está generando, digamos, el peligro de un bien jurídico, sino puede ser un caso fortuito, ¿no? Puede darse el caso en un desastre, el hecho en un naufragio, ¿no? Todo eso vamos a establecer. El comportamiento de la gente debe ser el último recurso y
apta para evitar el peligro. Por ejemplo, ahí dice, en un naufragio, comerse a uno de los sobrevivientes para subsistir. Por ejemplo, en un estado de naufragio, como dice, llegas a una isla, no hay nada, son 10, tienen que sobrevivir hasta que lleguen los rescatistas. ¿Qué deciden entre todos? Comerse a uno de ellos, al que está ya más o menos moribundo, por así decirlo. Es una conducta típica, ¿correcto? Es antijurídica, ¿correcto? Son imputables, tienen conciencia de su antijuricidad, sí tienen conciencia de su antijuricidad, pero hay que analizar si les era exigible una conducta distinta o no. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, ¿qué hay? Hay una situación, hay un estado de necesidad exculpante. ¿Por qué? Porque dadas las situaciones, el peligro actual, ¿no?, de la vida de los demás, ¿no?, ¿qué es lo que hacemos? Lo sacrificamos uno de ellos. Entonces, hay un peligro actual, es el último recurso y es apta para evitar el peligro. ¿Cuál es el peligro? La muerte de los demás y el tuyo propio, obviamente. Entonces, ahí opera esa situación. Esto pasa, pues, ¿no?, en los accidentes en las minas, donde no es que quedan enterrados durante un mes. ¿Cómo se sobreviviría? Y a veces se toman este tipo de decisiones, hasta en las películas los hemos visto. Ahora, debe haber una acción necesaria. Lo injusto del resultado del hecho resulta disminuir en forma esencial para la evitación del menoscabo de los bienes que amenazaba. O sea, esa acción debe redundar, pues, en beneficio de los otros bienes jurídicos, o por lo menos paliarlos. De lo contrario no sirve. ¿Cómo se justificaría? Debe optarse por la vía de la salvación menos lesiva. Hay restricciones del estado de necesidad. Indica, el reproche de la culpabilidad no desaparece si se le pudo exigir al autor que aceptara o soportara un peligro. Debe exigirse al autor soportar el peligro cuando estuviese obligado por una particular relación jurídica. Por ejemplo, al bombero. El bombero no va a decir, pues, me escapo porque, ¿no?, porque tengo miedo al fuego, ¿no? O sea, es su trabajo, ¿no? Tiene que apagar las llamas o el incendio. Entonces, el bombero, ¿qué tiene? Tiene una particular relación jurídica. Entonces, a él sí le podemos exigir que soporte el peligro. ¿Me entiendes? Por eso la norma penal señala en la última parte del 5, cuando dice, no procede esta exención si el agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro, así esté de por medio su integridad corporal, ¿eh? Especialmente, bueno, este es diferente si él causó el peligro, ¿no? Ese es otro tipo de supuestos. Ahora, el estado de necesidad requiere un aspecto subjetivo. ¿Cuál es? El conocimiento de la situación de peligro. Obviamente tienes que conocer la situación de peligro actual y tienes que tener la voluntad de defensa para evitar un daño mayor. Todo eso configura en los ejemplillos que hemos estado señalando anteriormente. Otra causa que puede exculpar el comportamiento viene a ser el miedo insuperable. Esto está en el artículo 20, numeral 7, que señala: el que obra compelido por un miedo insuperable de un mal igual o mayor. Aquí, el sujeto obra compelido por un miedo insuperable de un mal igual o mayor. Si bien el sujeto sabe que el acto que realiza es sancionable, lo ejecuta porque quiere evitar un determinado mal. Se basa en la no exigibilidad de otra conducta. El sujeto no se puede motivar con normalidad porque padece miedo. Obra compelido por el miedo. Dice, ¿no?, los requisitos. El comportamiento del sujeto debe estar motivado en el miedo que surgió en él. Une en su arranque el miedo y el estado de necesidad. No hay una decisión con arreglo a las leyes de una motivación normal. O sea, su voluntad está viciada, por así decirlo. No opera con normalidad. El miedo debe ser insuperable. El miedo debe dejarlo al sujeto un margen de opción entre soportar el mal que lo amenaza o eludirlo realizando un acto punible. Será insuperable cuando no pueda superarse su presión motivadora ni dejarse, por tanto, de realizar bajo su efecto la conducta antijurídica. El mal debe ser igual o mayor. Lo importante es ver el mal en relación con los efectos que produce en el sujeto, no desde el punto de vista de comparación objetiva de males. O sea, aquí no se trata de decir qué mal puede ser menor o qué mal puede ser mayor, sino cada persona en concreto
pues tiene su propia, ¿no?, su propia configuración de qué es peor o qué es menor, pero tampoco lo podemos dejar al albedrío de cada uno, sino hay que ponernos en la situación de la persona promedio, ¿no? Una persona normal en condiciones como esas, ¿cómo pudo haber actuado, ¿no?, si ese miedo era insuperable o no era insuperable? Ahora bien, cuando hablamos de miedo insuperable, si ustedes se dan cuenta de lo poco que estamos leyendo, ¿qué implica? Si hay una conducta típica, hay una conducta antijurídica, es una conducta ¿no?, donde él es imputable, hay conciencia de la antijuricidad, pero el problema es que opta por un miedo insuperable. ¿Cuál puede ser? A ver, ¿qué pasa cuando tienen amenazada a tu familia? Digamos ahí, ¿vas a cooperar o no vas a cooperar? Y te obligan a ir a robar por distintos lugares. O te amenazan con matarte si no ejecutas determinada conducta. Pero tiene que ser de manera real o inminente, ¿no? Hay casos como esos. Por ejemplo, hay un caso concreto donde le estaban, bueno, según dicen, obligando a llevar insumos químicos, pero todos estaban presentes y prácticamente lo estaban encañonando. ¿Para qué? Para que pueda llevar hasta cierta distancia. La policía les ha caído, todos han escapado y el conductor quedó. ¿Qué está postulando el conductor? El tema del miedo insuperable. Es difícil de creer, pero tendrá que, en cierta forma, en nuestro derecho ya nos hemos acostumbrado a demostrar. Eso de la presunción de inocencia a veces ya no funciona. De manera muy concreta, cuando vamos a desarrollar el tema del concurso de delitos, muchas veces hemos escuchado sobre este tema del concurso de delitos, no creo que sea la primera vez, ¿cierto? Hablamos de unidad y pluralidad de delitos. Una persona puede cometer más de un delito con una conducta. Por delito, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos un bien jurídico protegido. Ahora bien, el concurso ideal está regulado en el artículo 48 del Código Penal. Surge cuando un solo hecho jurídico o acción configura al mismo tiempo dos o más delitos. Por tanto, se vulneran dos o más bienes jurídicos. Pueden ser homogéneos o pueden ser heterogéneos. Digamos, con una sola bala matas a alguien y hieres a alguien. ¿Cuántos bienes jurídicos vulnerados existirían ahí? Dos, la vida y la integridad física. ¿Me entienden? Pero ¿cuántas conductas existen? Una sola conducta. Entonces, tenemos un hecho jurídico que está vulnerando más de un bien jurídico. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a un concurso ideal de delitos. Puede ser homogéneo o heterogéneo. Por ejemplo, de aquí, ¿cuántos han visto La Casa de Jack? Una película de terror. ¿No han visto? Por ejemplo, ahí lo que hace es, para no desperdiciar, como era un psicópata que quería matar a alguien, tenía una sola bala. ¿Y qué es lo que hace? Pone pues a sus víctimas con la cabeza para acá, cabeza para allá, cabeza para acá, cabeza para allá, casi a 10. ¿Para qué? Para que con una sola bala, ¿no?, pueda perforarles la cabeza y matarlos a todos. Ahí, ¿qué es lo que tienes? Tienes una sola conducta, pero ¿cuántos bienes jurídicos vulnerados? Varias vidas, ¿cierto? Ahí que estamos frente a un concurso ideal de delitos, pero homogéneo. ¿Por qué? Porque se trata del mismo bien jurídico. Pero digamos, hay una persona que le dispara a una mujer embarazada, que obviamente muere la mujer y muere, no muere muere el feto, pues muere el feto. Entonces, ahí ¿cuántos bienes jurídicos vulnerados tenemos? Dos. La vida humana independiente y la vida humana dependiente. ¿Qué delitos? Homicidio y aborto. Porque no hay homicidio del feto. Entonces, ¿qué tienes ahí? Tienes un concurso ideal heterogéneo. Entonces, más o menos ahí tenemos que medirlo, ¿no? ¿Hay una sola conducta o no hay una sola conducta? Eso es importante, ¿por qué? Por el tema de los efectos que trae. No es simplemente porque, ¿no?, al legislador le ha dado la gana de hablar sobre el concurso ideal o real. El artículo 48 nos indica lo siguiente.
cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, ¿no? Varias disposiciones normativas son aplicables a un mismo hecho. Un mismo hecho genera varias vulneraciones de bienes jurídicos, por ende hay varias disposiciones que van a concurrir en su aplicación. Dice, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Prácticamente lo que nos está diciendo es, vamos a reprimir con la pena, ¿no? Con el máximo de la pena más grave. ¿De la pena más grave de cuál? De los bienes jurídicos, ¿no? Que han sido vulnerados. Entre aborto y homicidio, ¿cuál tiene más pena? Homicidio. Vamos a partir del máximo. Y dice, incrementándose hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Bueno, eso ya es un cálculo de pena ya. Ahora, con respecto al concurso real de delitos ya también es diferente. Vamos a tener en cuenta que este concurso real de delitos está regulado en el artículo 50 del Código Penal. Se presenta cuando hay una pluralidad de acciones independientes realizadas por un sujeto. Hablamos de un solo hecho jurídico en el concurso ideal, pero en el concurso real hablamos de más de un hecho jurídico, ¿no? Varias. Pluralidad de acciones. Tiene tres elementos. Debe haber unidad de sujeto activo, que lo está realizando, pluralidad de acciones punibles, ausencia de conexión entre las acciones. ¿Cuáles son las consecuencias del concurso real? Dice, cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si ustedes se dan cuenta, las consecuencias jurídicas del concurso real son más gravosas que las consecuencias jurídicas del concurso ideal. Pero ahí tenemos que establecer si estamos frente a una pluralidad de acciones o no. Puede darse el caso que tú robes un banco, estás escapándote, te está siguiendo la policía en la persecución, los disparos mates a alguien. ¿Me entiendes? Y luego todavía tal vez para ocultar tu delito, todavía desaparezcas a otras personas. Entonces ahí estamos frente a que estamos a varios hechos. Y eso sucede realmente, o sea, en la realidad no es que no sucede. Generalmente en el tema de los robos, cuando hay violencia, o la policía interviene, termina de esa manera. ¿Qué se tiene que aplicar? Se tiene que aplicar un concurso real. En este caso, por ejemplo, de la niña de la Ruta 12, al que le cayó una bala, ¿no? Y falleció, ¿no? Varios estamos enterados de eso. ¿Qué tipo de concurso se aplicaría en ese caso? Claro, porque hay un robo que ha sucedido en el establecimiento, han estado ya escapándose, más o menos de cuánto estamos hablando, ya estamos hablando de casi 20, 30 cuadras, ¿no? La Ruta 12 le cierra el paso, sale un disparo del vehículo, muere una niña y hay otro que queda herido. Respecto del delito de lesiones, ¿qué cosa hay? Puede ser un concurso ideal, ya, porque ha habido una acción. Pero respecto del robo y el tema del homicidio, no va a ser ideal, ¿cierto? Va a haber un concurso real. ¿Por qué? Porque hay pluralidad de acciones. Entonces, ese tipo de tratamiento se le tiene que dar y se le tiene que aplicar la consecuencia jurídica que el Código establece. Antes de pasar a la pena, más o menos vamos a redondear las ideas. Cuando nosotros nos encontramos frente a un hecho, no necesariamente un hecho propio, ¿no? Porque si la mayoría está en formación para abogado y algunos de aquí son abogados, siempre les van a traer un caso de consulta. ¿Y cada caso cuál es? Es un suceso, pues, que se ha dado en la realidad, es una historia. Entonces te contarán, doctor, las cosas han pasado de esta manera. ¿Y tú qué es lo que vas a ver? Si vas a realizar la denuncia correspondiente. Vas a establecer si ese hecho tiene relevancia penal o no tiene relevancia penal. Pueden venir y te pueden decir, señor abogado, he contratado 50 sillas, me han entregado solamente 30 y no me quiere entregar 20, me está estafando. Dirás, pues, no, pero esto no tiene relevancia penal, ¿no?
¿Por qué? Porque es un hecho de naturaleza civil, es un incumplimiento de contrato. Entonces no es estafa, señor. ¿Te das cuenta? Entonces tú haces un filtro como abogado respecto de cada hecho que ponen en tu consideración. Puede ser que te digan, doctor, mi hijo ha sufrido un tema de, ¿no? Puede venir el dueño de una empresa, digamos, claro, generalmente pasa, hablemos de Finca Perú, doctor, ¿sabe qué pasa? Tal promotora maneja tal, ¿no? Tantas personas dentro, ¿no? dentro de su responsabilidad, se le ha asignado tanto dinero, tiene clave, maneja dinero y ¿por qué? Porque falta esto. Entonces, ¿ahí qué? ¿Hay un hecho con relevancia penal? Sí, efectivamente hay un hecho con relevancia penal. Ya tú verás si es un tema de apropiación ilícita, tú verás si es un hurto con destreza, ¿no?